Buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran el día de ahora? Amén, hermanos. Nos ponemos de pie, hermanos, para empezar con una oración. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Padre, una vez más, Padre, por este día que nos das, Padre. Una oportunidad nueva, Padre bendito, Señor. Venimos, Señor, con nuestro corazón humilde, Señor, a agradecerte, Padre, lo bueno que eres, Padre. Alabarte y glorificarte, Padre bendito, en este lugar, Padre. Damos gracias por este lugar, Padre bendito. Padre, porque podemos venir libremente, Señor, a reunirnos como tu iglesia, Padre Santo, y a darte toda la gloria y honra, Padre Santo. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre, de cualquier manera que te hemos fallado, Padre Santo. Que nos ayudes a seguir adelante, Padre bendito, en estos tiempos difíciles, Padre Santo. Te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre Santo, tal vez andan pasando por unos tiempos difíciles, Padre bendito. Padre, te pedimos por el Espíritu Santo, Padre, que seamos tocados, Señor. Padre, queremos sentir tu presencia, Padre Santo. Padre, porque sabemos que solos no podemos, Padre bendito. Danos esa palabra que necesitamos de ti, Padre Santo. Haznos sentir, Señor, que tú estás al lado de nosotros, Padre bendito. Padre Santo, Señor, te pedimos por el pastor, Padre Santo. Padre, que seas tú hablando a través de él, Padre Santo. Padre, gracias, Señor, por la chance, por la oportunidad que nos das, Padre bendito, Señor, de venir rendidos a ti, Señor. Por la alabanza, Padre Santo, por los músicos, Señor, que se esmeran, Señor, y nos ayudan, Señor, a tocar nuestro corazón, Señor, y prepararnos, Señor, para la palabra, Padre bendito. Gracias, Padre, toda la gloria ahora siempre es para ti, Señor. Todo esto lo pedimos en nombre de tu poderoso Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Gusto verlos. ¿Cómo han estado? Bendecidos. Amén. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. El Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver
bendecido. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos. Con poquitas ganas, pero bendecidos. No, vamos a echarle ganas. Me parece que venimos un rato aquí prácticamente, ¿verdad? Si comparamos el tiempo, toda la semana y las 2 horas que estamos aquí, es poquito tiempo que vamos a estar. Vamos a dedicarle este tiempo completamente al Señor, ¿verdad? Hay que dejarle a Él todos nuestros problemas, hay que dejarle a Él nuestras dudas, ¿verdad? Nuestras cargas, dedicarle el tiempo en las alabanzas, ¿verdad? Que no nos dé pena alabarle, al contrario, ¿verdad? Que sepa Él que le estamos alabando de corazón. Amén. Ese es el propósito por lo menos por este tiempo. Hermanos, vamos a leer nuestros anuncios. Por favor, tienen sus folletos ahí. Todos los domingos 9:45 tratamos de ser puntuales. Para evitar cualquier distracción, por favor, controlen sus teléfonos. Bajen el volumen, pongan vibración. El lugar es pequeño, cualquier llamada o sonido o texto se escucha. Y simplemente por respeto, ¿verdad? Lo hacemos. Controlen su teléfono. En este lugar, hermanos, todos los viernes tenemos estudio bíblico. El próximo va a ser el 20 de agosto. Es un estudio bíblico regular. Para los que no han venido, sí están invitados, sí están invitados. Es un muy buen tiempo para estar aquí, principalmente porque estamos estudiando la palabra, ¿verdad? Yo siempre he dicho que aunque la hayamos leído 10 veces la misma palabra, la atención que Dios tiene para nosotros puede cambiar en cada vez que se lea esa palabra. Así es que nunca terminamos de aprender y ya saben, todos los viernes a las 7 de la tarde en este lugar. El próximo bautismo que vamos a tener va a ser el 29 de agosto. 5:30 es la hora que empieza, y esto es en Spring Valley Lake. Normalmente nosotros como ministerio nos juntamos un poco antes, ¿verdad? Para convivir un poco. Tratamos de llevar algo, no sé, la iglesia provee para tomar, para comer, algunas hamburguesas. Pero nosotros, ¿verdad? Como hispanos podemos llevar alguna fruta, algo para compartir. La idea es estar juntos, hermanos, estar juntos y convivir un poco. Hace falta entre nosotros como cristianos, ¿verdad? Como hermanos que somos hijos de Dios, convivir. A veces estamos sentados, ¿verdad? En las sillas y no sabemos mucho del hermano que está a nuestro lado, ¿verdad? Todos tenemos algo que decir siempre y a mí me ha tocado, ¿verdad? Escuchar a veces en esas pláticas. Uno es ministrado también porque esos problemas que tuvo el hermano y que Dios le ayudó a salir de ellos le sirven a uno de ejemplo, es un testimonio, ¿verdad? Y eso se da simple y sencillamente con una plática. Entonces yo digo, ¿por qué si antes lo hacíamos tan común, ¿verdad? Tan regular en el mundo, ¿por qué no hacerlo como hermanos en Cristo? Entonces la idea es juntarnos, hermanos, y tratar de convivir lo más que se pueda con nosotros como cristianos. Esta es una buena opción, ¿verdad? Para hacerlo. Es próximo 29 de agosto a las 5:30 de la tarde. De la misma manera va a ser una misión a México, que la iglesia por lo regular hace una misión a México cada año. Esta vez va a ser agosto 30 a septiembre 5. Para esto se necesita un poco de... es un proceso un poquito, no largo, pero sí delicado porque se tiene que viajar a México. Si alguien está interesado, por favor, cuando termine el servicio, nos pueden pedir información. Tenemos información. En la mesa por lo regular tenemos información de todas estas actividades, de las actividades que hace la iglesia principal, y se les puede, como no, se les puede informar. Estos eventos de misiones a México, como ustedes saben, la iglesia parece que ya tiene 2 en la California, que se está trabajando con ellos, y en estas misiones se van pues, principalmente a ayudar a apoyar a estas iglesias. Amén. Ya saben, si hay alguna pregunta, por favor, cuando terminemos, háganla. De la misma manera, el próximo retiro de varones va a ser el septiembre 10 al 12. Esta vez en las montañas, acá cerca de Running Springs, en Twin Peaks, California. Y esta es una oportunidad para nosotros los varones que nos salgamos un poquito, ¿verdad? A cargar las pilas porque nos hace falta. A veces estamos tan acostumbrados a tomar decisiones, ¿verdad? Hacerlos a veces a nuestra manera, que necesitamos apartarnos un tiempo de todo lo rural, de todo lo cotidiano, para dedicárselo al Señor. Y yo les aseguro, yo he estado en estos eventos, que cuando uno regresa
de verdad regresa cambiado, la mentalidad cambia, porque vamos a reconocer en ese retiro que realmente hay un Dios que controla todas nuestras vidas. Amén. Ese Dios que a veces uno no encuentra salidas, va a sus problemas y le dice al Señor, pues tú guíame, y nos responde. Entonces ahí vamos a hacer conciencia de que realmente existe ese Dios, alabarlo y a querer más de Él. Amén. Si ustedes tienen chance, hermanos, hagan el esfuerzo, va a ser septiembre 10 al 12. También si necesitan información, toda la información la tenemos aquí en la mesa. Amén. El retiro de matrimonio por lo mismo va a ser del 12 al 14 de noviembre. Todavía falta un poco, pero pueden inscribirse. Hay una lista de espera todavía, pero de igual manera siempre hay un espacio para todos. Y ya saben, va a ser el próximo 12 al 14 de noviembre. Por lo demás, la versión de mujeres sigue activa todavía, hasta nuevo aviso. Regularmente se hacía en este lugar, pero ahora se hace vía telefónica una llamada, se conectan y están las hermanas activas orando. Hay en la mesa también, hermanos, una petición de oración. Pueden ustedes poner esa petición si alguien necesita oración y las hermanas se encargan de llevarse esa petición y hacerle el grupo. Amén. Ya saben, esto es todos los jueves de 11 a 12. Si necesitan más información, la hermana María les puede dar esa información. Por lo demás, el Ministerio de Niños sigue siendo también otro ministerio activo de la iglesia. Este ministerio para mí es de lo más bonito, ¿verdad? Porque es donde los babies, los niños, por lo general vienen a conocer al Señor, se les instruye. Hemos visto inclusive cómo los jóvenes han crecido, ¿verdad?, con esa base que es el Señor, y hemos visto la diferencia inclusive de estos jóvenes, ¿verdad?, que están sirviéndole al Señor y de aquellos que no. En el mundo, ustedes saben, hermanos, actualmente se necesita mucho de la ayuda del Señor, porque el mundo cada vez está peor, principalmente los jóvenes, que se dejan influenciar muy rápido, pero nosotros sabemos que teniendo al Señor en su corazón, ellos van a poder, ¿verdad?, decidir entre lo bueno y lo malo, y por eso es que este ministerio ha sido siempre bien importante. Los babies, cuando conocen al Señor, es algo hermoso. Si ustedes conocen a alguien que puedan venir a la iglesia y que no vean por este motivo, digan que aquí hay un ministerio, que aquí se les ministra al Señor a los pequeños babies. Amén. Por lo regular, hermanos, tenemos nosotros la oración al final. Si alguien necesita oración, también acérquese a nosotros y nosotros estaremos apoyándonos. Amén. Pónganse de pie, vamos a continuar nuestro servicio. Vamos a hacer una oración más. Incline su rostro, hermanos, y vamos a pedirle a nuestro Dios y decirle: Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad una vez más de estar aquí. Te damos gracias, Señor, porque tú sabes la vida de cada uno de nosotros, y tú sabes, Señor, que te necesitamos, y tú sabes que estamos aquí, Señor, porque creemos en ti, y tú sabes, Señor, que venimos ante ti arrepentidos, Señor, porque te fallamos, porque pecamos. Venimos ante ti reconociendo, Señor, tu poder, tu grandeza, tu amor que has tenido para nosotros, Señor. Venimos ante ti, Señor, humildes de corazón, poniendo nuestras vidas, Señor, en tus manos y pidiéndote ayuda, Señor. Sabemos que para ti no hay imposible, Señor. Sabemos que si hay alguien que tenga algún problema, Señor, el cual sea difícil de solucionar, para ti no es nada imposible, Señor. Y pedimos tu ayuda, Señor. Si hay alguien que necesita, Señor, sanación, de igual manera, Señor, sana ese cuerpo, Señor. Tú nos has creado, tú nos conoces perfectamente, Señor. Sana, Señor, ese cuerpo. Haz ese milagro, Señor, tan esperado, Señor. Venimos ante ti, Señor, el día de hoy, pidiéndote fe, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor. Sabemos, Señor, que la fe es muy importante en nuestras vidas, Señor, porque de esa manera, Señor, podemos seguir confiando más en ti, Señor. Aumentanos la fe, protégenos, cuídanos, llévanos, Señor, en este mundo tan difícil, cada día más difícil, Señor. Venimos ante ti reconociendo, Señor, tu grandeza y tu poder. Venimos ante ti, Señor, para alabarte, Señor, para glorificar tu nombre, Señor. Venimos ante ti para decirte gracias, Señor,
por la oportunidad que nos has dado de la salvación por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por esa cruz, por ese sangre que derramó, Señor, por nosotros, Señor. Venimos ante ti pidiéndote, Señor, que sigas bendiciendo, Señor, a los que estamos aquí, que sigas bendiciendo al grupo de alabanza, Señor, que sigas bendiciendo al pastor, Señor. Señor, síguenos hablando a través de él. Sigue protegiendo al pastor, Señor. Síguenos ministrando, Señor, a los que servimos, Señor. Síguenos dando la oportunidad de estar aquí, Señor, sirviéndote. Te pedimos el día de hoy, Señor, que va nuestro Espíritu Santo, Señor, para que por medio de él, Señor, tengamos una conexión contigo, Señor, para que por medio de él podamos, Señor, amarte, sentirte, Señor. Te pedimos por aquellos que no tienen trabajo, Señor, que les proveas. Te pedimos por los que tenemos, Señor, que todo lo que tú nos des sea una bendición, Señor. Que el dinero, Señor, no sea un medio de apartarnos de ti, Señor, sino al contrario, que reconozcamos que todo viene de ti, Señor, que todo es tuyo. Para ti es la gloria y la honra, Señor. Por lo demás, Señor, dejamos este tiempo, Señor, para ti, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
adoro por lo que hiciste en mí. Eres amor, tú das luz en lo oscuro, tú das fe y restauras corazones heridos. Grande es Dios, es tu aliento en mi ser. Grande eres Dios, tú das vida, eres amor, tú das luz en lo oscuro, tú das fe y restauras corazones heridos. Grande es tu aliento en mi ser y te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor solo a ti. Grande eres Dios, toda la tierra alabará, corazones y huesos cantarán. Grande eres Dios, toda la tierra alabará, corazones y huesos cantarán. Grande alabará, corazones y huesos cantarán. Grande es Dios, grande es Dios, es tu aliento en mi ser y te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor solo a ti. Es tu aliento en mi ser y te damos honor, es tu aliento en mi ser y te damos honor solo a ti. Grande eres Dios. Vayan desamparados en sus ojos. Señor, te pido gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Tú, Señor, nos diste la vida, Señor, por nosotros. Señor, va a haber problemas en la vida, Señor. Y tú, Señor,
nos vas a dirigir, Señor, para salir adelante, Señor. Yo tengo fe y siento en el corazón, Señor, que cada uno de mis hermanos aquí ahorita pasamos por cosas, Señor, que tratamos de esconder, Señor, que tratamos de no decir nada, Señor, pero tú, Señor, conoces muy bien, y tú, Señor, lo sacas eso, Señor. Tu gran amor, Señor, tu gracia, Señor, tu vida, Señor, la dice, Señor, en esta cruz por nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por ese servicio, Señor. Te damos gracias porque estamos aquí en este día, Señor, aquí alabándote, Señor, aquí presente, Señor. También a los que nos miran en casa, Señor, también, Señor. Te pido por ellos, Señor. A los que no están aquí, Señor, por una cosa u otra, Señor, que están pasando por cosas, Señor, tú conoces muy bien nuestros problemas y tú nos vas a sacar, Señor. Bendice el servicio del pastor, Señor. Te pedimos todo en tu nombre, Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenos días, bienvenidos a todos. Tenemos un minuto para saludarnos y no se siente confortable de estrechar la mano de alguien más. Dele con el codo o con el puño y díganle buenos días, que el Señor lo bendiga. Gusto de verlo. Salúdense, tenemos un minuto para que lo hagan. Pónganse de pie, pueden saludarse. Amados de Dios, nuestra escritura está en Hebreos capítulo 11. Si alguno de ustedes necesita una Biblia, levante su mano. Alguien le puede prestar una Biblia. Siéntase siempre bienvenido. Nos gusta decir que si es su primera vez, su segunda, tercera vez, cuantas veces haya venido, siéntase en casa. Bienvenidos somos todos. Así es que Hebreos 11. ¿Alguien más necesita una Biblia? Levante su mano y le pueden prestar una Biblia por ahí. Hebreos 11. Vamos a hacer de los versículos 20 al 29. Y por razones muy obvias, he titulado este mensaje Bendiciones por fe en Dios. Hebreos 11, 20. Vamos a leer una vez más y regresamos a orar una vez más y pedir la unción sobre nuestros oídos y nuestras mentes del Señor. Pero este capítulo, que es conocido como el capítulo de la fe en Hebreos 11. Vamos a levantar el versículo 20, pues. Sígame en voz baja, por favor. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande,
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque no se sostuvo como viendo al invisible. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que destruía a los primogénitos para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como la tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Vamos a pasar, yo necesito orar, no veo en primer lugar. Padre, una vez más, al postrarnos en esta hermosa mañana ante ti, haberte alabado con cánticos, Señor, y ofrecer, Señor, nuestras alabanzas hacia ti. Ahora venimos, Señor, pidiendo que sosiegues nuestro corazón a tus pies para poder oír de ti. Padre, que tú nos instruyas por medio de tu Espíritu Santo en esta porción de tu palabra. Seas tú, Señor, el que seas glorificado al final. Que nosotros, como siervos y siervas tuyas, crezcamos un poco más y nos acerquemos a ti. Señor, bendice pues a tu pueblo, Señor. Danos de tu Espíritu, llénanos, Señor, instrúyenos. Honra y gloria pertenecen a ti, nuestro Padre Celestial, y lo hacemos al alabarte y al honrarte en tu Hijo, nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos oído o escuchado a gente que nos dice, bien intencionada, ¿no? Tenga fe, todo va a estar bien. Es una frase que escuchamos frecuentemente y, por cierto, que a menudo la escuchamos de aquellos que no están pasando por lo que nosotros estamos pasando. Pero tener fe en Dios la fe es tan buena como el objeto donde está su fe, o el objetivo, o la persona. Nuestra fe debe de estar, no nada más fe por tener fe, fe en Dios, en su palabra, en sus promesas. Hemos aprendido que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe que nos habla aquí este capítulo tiene una sustancia, es decir, porque está basada en la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribió y dice así: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Un pastor de nuestros tiempos, de aquí del sur de California, muy conocido, que a mí me ha gustado escuchar sus mensajes, él dice así: la fe no es un anhelo nostálgico de que algo va a suceder un día de mañana incierto.
La verdadera fe es una certeza absoluta. Las cosas del mundo que las considera irreales o imposibles. Pero si seguimos a Dios, a un Dios cuya voz audible nunca hemos escuchado, y creemos en un Cristo cuyo rostro nunca hemos visto, lo hacemos porque nuestra fe tiene una realidad, tiene una sustancia, una seguridad inquebrantable. Esto lo escribió John MacArthur, pastor evangelista de aquí del sur de California. Pablo también nos dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 18, dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y ahí en los versículos 20 al 22, el escritor dice ahí que por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio testimonio acerca de sus huesos. Diferentes personas responden de diferentes maneras al darse cuenta que están a punto de morir. Algunas personas se quejan, cuentan de un asilo de ancianos en Florida, que un grupo de residentes de ese asilo hablaba sobre las dolencias, las quejas, ¿no? Alguno dijo: oh, mis brazos están tan débiles que apenas puedo levantar esta taza de café. Otro dijo: oh, yo entiendo, lo sé. Dice: mis cataratas están tan avanzadas que ya ni puedo ver el café. Otro dijo: yo no puedo ni girar la cabeza debido a la artritis de mi cuello. ¿Se ve familiar? No. Otro más dijo que asentían todos lentamente. Es verdad, es cierto. Ancianitos. Otro dijo: mis pastillas para la presión arterial me marean mucho. Y otro dijo: me imagino que es el precio que pagamos por envejecer. Y todos, era un acuerdo general, y todos asentían con la cabeza y quedaron en silencio. De repente, una mujer alegremente dijo: no está tan mal. Gracias a Dios que todavía podemos conducir automóviles. Quizás, estamos hablando de bendiciones, ¿verdad? Quizás la mejor manera que nosotros llegamos a ese punto de bendecir a otra gente es colgar las llaves de nuestros automóviles. Pero cuando Isaac y Jacob y José supieron que su final estaba cerca, no se quejaban. Ellos usaban la última parte de energía que tenían para bendecir a otros. El hecho de que esperaran hasta el final de su vida para transmitir estas bendiciones, es decir, para dar estas bendiciones, no significaba que fueran solo una bendición para sus familias, al final.
significa que las bendiciones eran tan importantes que querían que sus familias los recordaran al final de sus vidas. Era como que la bendición hacia su familia, sus seres queridos, era como su acto final. Quiero bendecirlos. No llevo mucho de eso, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros quizás por ahí oramos, bendecimos a nuestra familia? Yo tengo nietos y cuando oro, yo los bendigo. Pero ellos no podían morir, aparentemente, por lo que leo, antes de pasar esa bendición. Era como si fuera el resumen en sus vidas de todo lo que eran, de lo que habían hecho en su vida y todo lo que querían transmitir. Todo eso para ellos era muy importante. Bendecir a los demás es importante en la vida y en la muerte. Hubo cantidad de ocasiones en la vida de estas personas que ellos tenían derecho a cuestionar o si habría o no un futuro. ¿Sabe que la esposa de Isaac tenía el mismo problema que tenía la madre de Isaac, Sara? Rebeca era estéril, o quizás Isaac. Porque cuando Isaac se casó con Rebeca, Isaac tenía 40 años, pero duraron 20 años sin tener hijos. Recuerdo Génesis 25. Y tuvieron no uno, dos hijos. Isaac oró y Dios lo escuchó después de 20 años. Amén. Dios respondió, y respondió a lo grande, no uno, sino dos, gemelos. Y quizás podríamos decir que Isaac se preguntó que si alguna vez más habría un futuro. Yo creo que él haber pensado una noche, un futuro de noches sin descanso, 2 bebés que estar cuidando, ¿verdad? Que ustedes, pues a mí ya se me olvidó, pero ustedes están más jóvenes que tienen bebés, que han tenido, cuando la esposa dice, levántate, estoy cansada, pero en este caso 2. Los hijos son bendiciones, no me malentienda, pero cuesta, no es fácil. Quizás Isaac ha haber pensado, no más noches románticas, no vamos a salir a comer a los restaurantes, y se acabó todo aquí. Todo lo que tenía quizás era puro cambiar pañales. Bebés que lloraban y una esposa con depresión después de parto, como le llaman. Desde el momento del nacimiento queda claro que estos 2 niños iban a ser muy diferentes. Uno estaba cubierto de pelo, era rojizo, así es que lo llamaron Esaú, que es lo que quiere decir. Y otro que salió, el segundo, agarrado del calcañal o algo así, dice la Biblia, del hermano velludo, de Esaú. Y le llamaron Jacob, que quiere decir embabucador o engañador.
Parecía un comienzo maravilloso, pero las cosas solo se habían de empeorar. A medida que crecían estos dos, inclusive en el vientre de la madre de Rebeca, había ya evidencias de que había problemas. Luchaban entre ellos, dice. Sus personalidades totalmente diferentes. Después se peleaban por todo. Eso se oye familiar con nuestros hijos, así, ¿verdad? A veces, que se pelean por todo. Yo lo hice con mis hermanos. Una familia de 10, 3 varones seguidos. Pobrecita mi mamá. Siempre peleándonos por algo, por una cosa insignificante, discutiendo y nos agarrábamos a lucha. Teníamos una regla, no nos podíamos pegar en la cara. Eso era un no, ¿verdad? Y mi mamá siempre apartándonos, que cuando se empezaba la iglesia en México, en la casa de mi mamá y mi papá, tenían un cuarto especialmente para eso, y nosotros, los 3 varones, nos ponían uno en cada esquina del cuarto, porque siempre dábamos lata. Y me hace recordar esto. Decía que eran muy diferentes, se peleaban por todo, por la atención del papá y de la mamá. Se estableció que Jacob era el favorito de mamá y Esaú el favorito de papá. Esaú se mantenía fuera en el campo de cacería, y era lo que a él le gustaba y disfrutaba. Para Jacob eso estaba bien. Vete, Esaú. Él en casa. Dice, de perdido me mantengo fuera de mi cabello. Ahí es cuando digo yo que al mirar Isaac a su familia se ha de haber preguntado, ¿habrá futuro para mi familia? Pero en cada una de las circunstancias que estos hombres enfrentaron, es decir, de los que estamos hablando, estos hombres de fe, en cada de esas circunstancias enfrentaron, parecía que su futuro estaba a punto de llegar a un final amargo. Y eso sucede con nosotros también a veces, en nuestras situaciones, en nuestras vidas, en nuestras relaciones. Parece que va a llegar a un final amargo. Pero estos que nos habla el escritor de Hebreos, continuaron adelante, prevalecieron por una cosa, por solo una cosa, por las promesas de Dios. Dios le había hecho una promesa a su antepasado Abraham, que tendría descendientes tan numerosos como las estrellas en el cielo, y que se convertiría en una gran nación y que heredaría la tierra. Y ninguna de estas promesas se había cumplido todavía. Por lo que se transmitieron esas promesas de generación en generación, y se decían y se contaban promesas. Sabían ellos que Dios iba a cumplir sus promesas, sabían que no se habían cumplido todavía, pero sabían que habían de ser cumplidas en el futuro. ¿Sabe que eso de pasar, de transmitir la bendición es un acto o una acción de fe en las promesas de Dios? José podría ordenar que sus huesos fueran sacados de Egipto y llevados a Canaán, porque confiaba en las promesas de Dios de que los israelitas algún día heredarían Canaán. ¿Sabe que la confianza de ellos era en las promesas de Dios? Les permitía mirar más allá
de su situación actual. Y eso es lo que nosotros debemos de ver. Ver que hay un futuro de bendición. ¿Y sabe qué? La razón por la que podían confiar en las promesas de Dios era porque conocían el carácter de Dios. Sabían que Dios no mentía. Cuando Dios promete algo, puede estar seguro que lo va a cumplir, porque Dios no es un mentiroso. Aunque las cosas se miren tan borrascosas o un futuro incierto, Dios llevará a cabo sus promesas. Sabían que Dios tenía el futuro. Sabían que Él creó el mundo, también que Dios controla la dirección a donde ese mundo se dirige. Dios está en control a todo momento. Echen mano a las promesas de Dios. Hemos estudiado la fe de Abraham la semana pasada. Muy conocido para los hijos, el padre de la fe. Pero ahora, en estos versículos que siguen, vamos a ver la fe de Moisés. También Moisés fue uno de los líderes más grandes de la historia, especialmente en el Antiguo Testamento. Él fue el libertador, el legislador, el que fue usado poderosamente por Dios en esa época. Sin embargo, si no hubiera sido por su fe, nunca pudiéramos haber oído acerca de Moisés. Y aquí, al ver la fe de Moisés, descubrimos algo del poder de la fe en nuestras vidas. Versículo 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Pero ¿sabe qué? En realidad la fe de Moisés viene desde atrás, de sus padres, porque lo escondieron. No tuvieron temor de lo que Faraón, el rey, como en esos días, había decretado, ordenado que fueran muertos esos bebés. Todos los bebés hebreos deberían de ser ejecutados. Pero ¿sabe qué? Los padres de Moisés temían más a Dios que al Faraón. Sus propias vidas corrían peligro por el simple hecho de ocultar a su hijo de los egipcios, pero la fe de ellos les ayudó. Alguien escribió esto que me gustó mucho. Aunque los padres piadosos no pueden transmitir su fe como lo hacen con sus rasgos familiares, ciertamente pueden crear una atmósfera de fe en su hogar y ser un ejemplo para sus hijos. Un hogar debe de ser la primera escuela de fe para un niño. Ahí es donde se empiezan los padres. ¿Y sabe qué? Transmitimos esa fe. ¿Por qué? Porque creemos en Dios, porque creemos en sus promesas, porque queremos lo mejor para ellos y lo mejor lo tiene Dios. Permítame preguntarle esta mañana, ¿cuáles son sus miedos? ¿O cuáles son nuestros miedos? Quizás alguna enfermedad que tememos tanto. Quizás el miedo a la muerte. O quizás al proceso de morir. Quizás algunos dirán, yo tengo miedo de mañana. Es incierto. Yo tengo miedo al futuro.
Tengo miedo a lo desconocido. Mucha gente vive con miedo. Miedo de ser robados, miedos del futuro. Pero la fe en Dios nos ayuda a enfrentar nuestros miedos. Alguien dijo esto una vez. El miedo llegó a la puerta y tocó. La fe fue a abrir la puerta. La fe respondió y fue a abrir la puerta. Y al abrirla no había nadie. Así es que la fe de los padres de Moisés los llevó a esconder a Moisés. Después llegó a ser adoptado por la hija de Faraón. Moisés, interesante, fue amamantado por su propia madre, la mano de Dios. Y Faraón, la hermana de Faraón, no sabía nada de esto, pero es Dios obrando. Pero Moisés creció en el palacio del rey egipcio. El niño esclavo se convirtió en miembro de la realeza egipcia. Versículos 24 y 26 de Nuevo Hebreos 11. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de las deleites temporales del pecado. La fe nos hace ver las opciones que tenemos. O determina qué opción vamos a tomar. Usted y yo constantemente enfrentamos opciones en la vida, ¿verdad? Moisés, como hijo adoptivo de una princesa egipcia, él pudo haber vivido la buena vida, la vida loca, decimos hoy en día, ¿no? Porque tenía todo. Sin embargo, él con el tiempo, la fe de Moisés lo llevó a rechazar esa vida en palacio e identificarse, y en vez de eso, se identificaba con el pueblo de Dios que sufría. Sin lugar a dudas, esas son elecciones difíciles de nuestras vidas. En muchas ocasiones es más fácil optar por huir, por lo más fácil, que quedarse por fe. Note aquí en estos versículos que él tomó unas decisiones y dijo: yo no quiero ser llamado hijo de Faraón o hijo de la hija de un faraón. Yo no quiero eso. Prefiero sufrir aflicción con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar de todos los placeres del mundo y del pecado. Él pudo haberse aferrado a los placeres del pecado y como resultado, una vida desperdiciada. Pero él eligió dejarlo todo atrás para sufrir con el pueblo de Dios. ¡Wow! Por las promesas de Dios. Siempre me recuerda, les hablo a ustedes de este misionero que estaba con nosotros aquí. Él servía aquí y dejó un buen trabajo para ir de misionero a México. Una buena posición. Y uno era quien trabaja para la ciudad, y quien en su mente sana va a dejar ese trabajo tan bien pagado, con todas estas prestaciones y con todo, para irse de misionero. Por fe.
Señor proveerá por sus necesidades y algo más. Es solamente así, cuando una persona puede ser usada, que está dispuesto a someterse a Dios de esa manera. Aquí Moisés, él decidió, yo puedo tener todo, todas las fiestas en el palacio, me traen, y yo digo esto, los mejores Ferraris, porque yo tengo Ferraris, no, los mejores Ferraris de aquellos días. Yo les digo mis carros Ferraris porque son más caros de cargar. Pero él podría haber dicho que podría tener todo ahí, disfrutar de las mejores comidas, de las mejores bebidas, y él rehusó y decidió seguir a Dios. Él consideró el oprobio de Cristo más que las riquezas y los tesoros de Egipto. ¿Sabe por qué? Porque esperaba la recompensa. ¿Sabe qué? La Biblia nos dice a nosotros de qué le sirve a un hombre si puede ganar todo el mundo entero y en el proceso pierde su propia alma. ¿De qué le sirve? Pero fíjese, hoy en día muchos han elegido los placeres del pecado, la búsqueda de riquezas terrenales y la posición mundana sobre Jesucristo. Todas estas cosas son fugaces. No me malentiendan, siempre me gusta explicar esto. Si Dios lo ha bendecido como hijo de Dios, gócese. Pero es cuando uno deja las cosas de Dios por buscar lo material, lo inmediato, los placeres del mundo. Es ahí cuando se aplica esto. ¿De qué sirve si ganara, si tuviera todo el dinero, si tuviera todos los automóviles, si tuviera las mejores casas, los mejores cuentas bancarias, pero su alma se pierde? ¿No se le hace interesante que al final de nuestras vidas nadie pregunta: tráiganme los títulos de estudio, los certificados que me gané porque yo estudié en estas universidades? Quiero ver mis cuentas bancarias, a ver dónde estoy. Me estoy muriendo. ¿Verdad que no? Ojalá, sería un loco. Yo creo que todos queremos ver a nuestros seres queridos. Y si pudiéramos bendecirlo, qué mejor. Busca las cosas de Dios, hijo. Nunca te apartes de estas cosas. Muchos hoy en día eligen las cosas del mundo, pero todo esto es pasajero. Las cosas del mundo son fugaces, vienen y van, como las cosas materiales. Ahorita podemos tener mucho, mañana nada, y pasado mañana quizás otra vez. Eso va y viene. Oí de este alcalde de una ciudad estadounidense que él, siendo un político con una posición, se mudó a un proyecto de viviendas peligroso y deteriorado para ver de los problemas y las necesidades de las minorías. Sin embargo, también mantuvo su apartamento lujoso. No se quería deshacer de eso. Muy pronto regresó a su estilo de vida. Pero Moisés dejó el palacio de una vez por todas y escogió chozas de esclavos del pueblo hebreo y nunca regresó a su vida antigua. Eligió identificarse con los esclavos judíos. Los hombres y mujeres de fe a menudo son llamados a soportar el oprobio y el sufrimiento. Versículo 27 de Hebreos 11, y dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Estamos hablando de Moisés, porque se
porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo, se mantuvo así, como viendo al invisible, al Dios invisible. Al abandonar su vida antigua, él empieza a desarrollar una visión espiritual. Vio más allá de los eventos del momento hasta el propósito último de Dios. Vio por fe lo que no se podía ver con ojo natural. Vio al invisible, es decir, al Dios eterno. También aprendió que Dios estaba obrando en los momentos difíciles y oscuros de su vida. Es una lección para nosotros. Dios está obrando, aún en los tiempos oscuros y difíciles de nuestras vidas. Por fe sabemos que Dios nos encontró. Por fe hacemos lo que hacemos. Porque podemos ver por fe a ese Dios invisible. Eso es lo que es la fe. Está convencido. Tiene esa certeza de lo que no se ve. Es cierto. Al parecer, Moisés aprendió lo que el apóstol Pablo vino a decir más adelante. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Pero en Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza. Dice ahí que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está convencido que eso que no se ve es cierto y eso lo espera. Así, aún en los tiempos difíciles, Pablo decía, todo esto va a trabajar para bien. Como dice ahí, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene una manera de voltear esas cosas que vienen en nuestras vidas. Dios tiene una manera de usarlas para su honra y su gloria. Puede ser nuestro testimonio. Podemos ayudar a otra gente. Wow. Versículo 28. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados, ¿verdad? La noche en que el ángel de la muerte pasó sobre la tierra de Egipcio, el día de la Pascua, que se inicia la Pascua. Cuando guardaban la Pascua, que rociaran la sangre sobre el poste de la puerta de sus casas, para que el ángel de la muerte pasara y no destruyera al primogénito. Cuando vean la sangre, pasaré por encima de esa casa. Éxodo 12. Está toda la historia en Éxodo 12, del 21 al 30. Pero de ahí en adelante se han celebrado la Pascua como un acto de fe. Así, para los judíos, como el día de la Pascua, que celebraban por generación en generación. Las demás generaciones no vieron nada de esto. Fue transmitido por sus padres. Pero la celebran todavía. Así como nosotros los cristianos celebramos la comunión y la Santa Cena por fe, porque Dios dijo que lo hiciéramos en memoria de Él.
recordando su muerte en la cruz y su sangre sacrificada por nosotros. Y muchos de ellos no han podido entender completamente el significado de la Pascua. Inclusive en aquel momento que lo hicieron. Pero con fe actuaron con la palabra de Dios. Les había hablado. Cuando Dios dice, hagan esto, hay que hacerlo. Y en esta mañana, todo lo que dice la palabra de Dios para todos nosotros, quizás usted que nos escucha, nos oye en otro lugar. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa es palabra de Dios para nosotros. Crea. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe, en el versículo 29 dice así, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por fe salieron adelante. ¿Saben qué? Por fe, usted y yo podemos seguir adelante. A pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. Por fe en Dios, vamos adelante, seguimos adelante. ¿Sabe por qué? Porque nuestra ciudadanía es celestial. La semana pasada hablamos de que somos extranjeros, pasajeros, peregrinos por este mundo. Casi se me ocurre decir que somos extraterrestres, pero no sé. Vaya, ya lo dije. Pero somos extranjeros, peregrinos. Nuestra ciudadanía es celestial. Por fe, sabemos, creemos en las promesas de Dios, creemos que un día pasaremos una eternidad junto con Él. Amado de Dios, adelante, siga adelante, continúe adelante. Usted va hacia arriba. Por fe, los judíos guardaron la Pascua y finalmente Faraón los dejó ir. Y en este versículo 29 de Hebreos 11 dijo que después se arrepintió y fue detrás de ellos y quisieron pasar el mar rojo, pero fueron ahogados. ¿Sabe que en esos días, al cruzar ese mar rojo, todo el mundo dice, están locos, ¿cómo puede ser eso posible? Dios es el Dios de lo imposible. Con Dios todo es posible. En Éxodo capítulo 14, 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen, sigan adelante. No se detengan. Amados de Dios, permítame decirle esta mañana, yo creo que usted ya lo sabe, pero permítame recordarle, hay muchos obstáculos en la experiencia cristiana, en la vida cristiana. Va a encontrar dificultades, hay muchos obstáculos. Pero la fe nos debe de guiar hacia adelante, vamos hacia arriba. Adelante, hermano, no se detenga. Usted va en su camino a una vida eterna. Ahora bien, ¿cómo vamos a superar esos obstáculos? Miren lo que dice Hebreo 12, versículos 1 y 2. Me voy a adelantar. Por tanto, Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Ahí está la clave. Puestos los ojos, no en las circunstancias, no en los problemas, puestos los ojos de Jesús, en las promesas de Él, en saber que Él está en nuestras vidas. El autor y consumador de la fe.
el cual por el gozo puesto delante, él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Dios. ¿Saben qué? Por ustedes, por nosotros. Él miraba ya hacia adelante, él sabía que deberíamos venir a sus pies. Y fue con gusto, y murió por los que. No es algo asombroso. Eso es amor. La manera que podamos superar pues nuestros obstáculos es poniendo nuestros ojos en Dios, en Jesús, no en los problemas. Dios dice que traigamos todas nuestras preocupaciones, todos nuestros problemas a sus pies, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sabe que Dios le importa a usted, sabe que Dios le interesa, no importa lo que esté pasando. Dios jamás prometió que no iba a haber problemas, pero Él iba a estar con usted. Mire hacia adelante, va hacia arriba, ponga sus ojos en Jesús, no lo pierda de vista, no mire hacia atrás. Moisés no volvió atrás, ya dejé Egipto, ahí tenía toda la riqueza. Puesto mis ojos en Dios, a la carrera que está delante de mí. Sabe que Dios lo ha llamado a usted con un propósito, y Él es el que lo va a guiar, y Él es el que lo va a decir. Pero sus ojos deben de estar puestos en Él, no en un hombre, no en una mujer, no en una circunstancia, no en un pastor, no en nada de esto, en Jesús. Por último, para cerrar, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe que el Señor Jesucristo tuvo mucho que decir acerca de la fe y de creer? En Juan capítulo 5 versículo 24 dice el Señor Jesucristo, hablando: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 7:37 al 39. Capítulo 7 de Juan, versículos 37, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir de los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero Dios constantemente está llamando fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aquí tenemos un gran número de personas que por fe hicieron lo imposible, porque miraban al invisible. Y usted y yo podemos hacer lo mismo, porque sabemos de las promesas de Dios. Por fe nos movemos, por fe seguimos adelante. Amado Dios, no pierda de vista a su Señor. No mire hacia atrás, no mire hacia los lados. Usted mire a Dios. Él nunca le fallará. Yo le fallaré, otros le fallarán, pero Él mantiene su palabra. Él es fiel, Él no es mentiroso. Y si Él le ha prometido algo, un día lo tendrá. Juan 11, 25, 26, le dijo Jesús: yo soy, hablando con Marta en ese día. ¿Se acuerdan que había muerto Lázaro? Está en el centro. Ese es el lugar. María, Marta y Lázaro. Y cuando ellos dijeron: Señor, ¿ya para qué? Lo voy a poner en mi propia palabra. ¿Ya para qué viene, Señor? Ya se murió, ya no hay nada que puedas hacer. Dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eterno. Esto es el Señor Jesucristo diciéndolo. Estas son promesas de Dios para usted. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Cree usted esto? A Marta le dijo: ¿crees esto? ¿Cree usted esto? Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que cree en mí,
las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y por últimos versículos, Juan 20, capítulo 20, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. El apóstol Juan hablando. Hay muchas cosas, pero no todas están en este libro. Y en el versículo 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas son unas cuantas promesas de nuestro Señor. ¿Dónde está el objetivo de su fe? ¿Dónde está su fe? Permítame decirle que debe estar en Jesús. Siga mirando a Jesús, el autor y consumador de su fe. Nadie más. Cristo, más Cristo. No hay nadie más. Jesús Cristo. Padre, gracias te damos por estas palabras que has inspirado por medio de tu Espíritu Santo a tu siervo que nos ha dado esta escritura en Hebreos capítulo 11, donde tú muestras, Señor, despliegas, Señor, a tus siervos que creyeron en ti, que vivieron por ti. Es como una vitrina para el mundo que pueda ver los siervos y siervas de Dios que vivieron para agradarte a ti, hombres y mujeres imperfectos que tuvieron fallas, pero que finalmente vinieron a la realización de que no hay nada más sino tú, oh Dios, que pusieron hasta sus vidas, que sufrieron el oprobio, dejaron las riquezas, dejaron las cosas materiales, las cosas mundanas para servirte a ti. Y Señor, ahora nos muestras tú estas joyas preciosas, Señor, para que nosotros podamos acercarnos por fe a ti, como estos hombres y mujeres, Señor, que tú has usado. Padre, yo oro para si hay alguien aquí que aún no te conoce, donde quiera que esté, si nos está viendo por estos medios sociales, que en esta mañana pueda estar seguro que Dios lo está llamando, que lo llama a venir a sus pies por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tu palabra nos dice que, Señor, que debemos de venir ante ti arrepentidos de nuestros pecados, con fe, creyendo que eres tú, Padre Celestial, que has mandado este hermoso regalo, porque nos has amado, a tu Hijo unigénito, a Jesucristo, para que Él pagare por nuestros pecados. Y por fe, cada uno de nosotros debe de aceptarlo como su Señor y su Salvador. Después de haberse arrepentido delante de Él, de este Dios poderoso, el que ha iniciado su fe y el que la va a consumir y la va a terminar, puede decirle gracias. Y Señor, me arrepiento de mis pecados, ven a mi vida. Lléname de tu Espíritu Santo. Quiero servirte. Quizás una oración simple y sencilla, pero tiene que ser de corazón, donde usted hable con Él. No es una recitación, no es palabrería, tiene que venir de usted, es sincero. Y sabe que la Biblia nos dice que un corazón quebrantado Dios jamás rechazará. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de reconocer, Señor, que debemos de vivir por fe, mirando hacia adelante, puestos nuestros ojos en ti, Señor Jesucristo, el que ha iniciado todo. Y Señor, gracias por esta lección. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Se pone de pie.
para este culto. Eres sano, tú das luz en lo oscuro, tú das fe y restauras corazones heridos. Grande eres Dios, es tu aliento en mi ser. Te damos honor, es tu aliento en mi ser, y te damos honor solo a ti. Grande eres Dios. Para aquellos que tienen hijos en clases, inmediatamente a rescatar a los maestros de sus hijos. Puede ir por ellos y regresar. Tenemos un poquito de compañerismo si usted gusta. Medita oración, quiere platicar con nosotros, su servidor y otros siervos estamos disponibles, pero permítanos despedirlo con esta escritura del apóstol Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice así. Perdón, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amados de Dios, guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que Él los bendiga, esté con ustedes. Hasta luego.